regreso, gracias por seguir con nosotros. Ya son las 9:03 y es tiempo de presentarle la mesa de análisis. Y como cada inicio de semana, ya están nuestros invitados del día. Está con nosotros a Mauricio Zapata, bienvenido. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo te va? Buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros y amigos de la mesa. También está con nosotros Rogelio Rodríguez, bienvenido. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros, Marco, Mauricio. Y también Marco Antonio Vázquez, bienvenido. Buen día a todo el auditorio. Si les parece, les comparto el tema de hoy y como siempre le digo a usted, también para que nos acompañe del otro lado de la radio con este análisis, vamos a platicar sobre el tema del informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, que está programado para el domingo 12 de marzo. Será su primer informe de actividades correspondiente a 5 meses de trabajo en la administración de Tamaulipas. Así de simple, eso vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales acciones a informar, Rogelio? Pues bueno, de entrada pues había que aclarar, Lisa, que esta decisión de rendir un informe en el mes de marzo, pues bueno, proviene de una reforma que se hizo a la Constitución en el 2019, si mal no recuerdo, y fue una reforma que impulsó el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Fue una reforma bastante criticada porque, bueno, pues siempre se dijo que había un trasfondo electoral ahí. Era la víspera del inicio de un proceso electoral y pues la idea del entonces gobernador era, pues, ahora sí que promocionarse o sacarle raja política, como coloquialmente se dice. A partir del 2020, bueno, pues ya el informe gubernamental se empezó a rendir en la primera quincena del mes de marzo y ya no en la segunda quincena del mes de septiembre como estaba establecido en la Constitución, que bueno, para mí y para muchos incluso, pues es más viable que sea en la segunda quincena de septiembre, porque para entonces ya ya se cumplió un año de ejercicio del gobernador en turno, ¿no? Y lo estamos viendo en esta ocasión. O sea, el gobernador va a rendir un informe cuando todavía no completa los 6 meses en el gobierno, y pues bueno, entonces seguramente no habrá mucho que informar, porque pues qué se puede hacer en 6 meses, sobre todo cuando los recursos presupuestales pues apenas están llegando por parte de la federación, ¿no? De hecho, estoy enterado de forma extraoficial que hay la intención de que se impulse una reforma constitucional precisamente pues para volver a aquel formato donde el informe de gobierno se hacía en la segunda quincena de septiembre, que pues bueno, su nombre lo dice, es el informe anual de labores. O sea, entonces aquí pues no se cumple con esa premisa, que es precisamente que sea un informe anual de labores. Pues, en todo caso sería un informe semestral de labores del gobernador, y insisto, pues no hay mucho que informar porque pues apenas está en su primera etapa el nuevo gobierno. Entonces digo, seguramente habrá cosas que el gobernador estará anunciando por ahí, tal vez proyectos importantes para el Estado. Lo poco que se haya hecho en estos primeros meses, seguramente tocará por ahí, abordará los temas de lo que le heredó la anterior administración, pero pues no creo que haya mucho que informar. Ok, correcto. Mauricio Zapata. Por lo regular, los gobernantes entrantes hacen un informe a los 100 días de haber iniciado la administración. Va a ser un informe más o menos así, pero a 5 meses y medio hay poco que informar. Incluso todavía no está ni siquiera el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, me parece que más que un informe va a ser una plataforma para dar a conocer los proyectos que va a emprender este año, o el resto del sexenio, algunas obras importantes que tenga en mente. Va a informar sobre lo que nos ha venido informando en sus ruedas de prensa semanales, ¿no? Las ruedas de prensa de cada lunes, algunas situaciones que encontraron en el gobierno, todo lo que han modificado, lo que han hallado, las inconsistencias o irregularidades que encontraron, y sobre todo, pues bueno, insisto, ¿no? Más que un informe sobre lo que ha hecho, va a ser un informe sobre lo que va a hacer el resto del año. Coincido con Rogelio en el sentido de que pues es muy pronto y que la ley debió haber establecido para el primer informe de gobierno otra fecha, que no fuera 5 meses después
de haber iniciado el mandato. Ya para el siguiente marzo, bueno, pues bueno, ya sería anual, pero en este caso me parece que debió haber pasado un poquito más de tiempo, pero las autoridades de gobierno, bueno, no quisieron modificarlo, pudieron haber enviado la reforma al Congreso para cambiarlo y pasarlo a otro mes, a septiembre, que es era lo que se tenía contemplado, lo que se hacía anteriormente, pero bueno, pues va a aprovechar el gobernador este foro, va a aprovechar el gobernador este proceso para hablar, para acercarse con la población, para informarle a la población, a los diputados, para mostrar un músculo político e insisto, para decir lo que va a hacer. Puede ser propicio para que presente su plan estatal de desarrollo y decirle a la gente pues cuál es realmente el proyecto que tiene en mente para los próximos 5 años y medio. Ok, correcto, Marco Antonio. Un corte de caja y proyectos. No creo que exista otra cosa que informar de las acciones que por el gobernador hemos sabido de esta administración, lo que se hizo en salud de comprar medicamentos. No creo que haya arrancado una sola de las dependencias en cuanto a acciones concretas de beneficio a la población. Será un informe demasiado corto en su periodo de administración. Insisto, son cosas que le interesan a la gente el saber qué está pasando con el cabecismo. ¿Por qué? Porque lo acusaron de todo, les han dicho ladrones 1000 veces o más, les han sacado millones y millones de pesos que se han saqueado, le han exhibido propiedades al ex gobernador que dicen, bueno, pues no hubo otra forma más que rasguñarle en alguna parte. Sin embargo, todo esto se ha quedado en mera exhibición, no hay una justicia para el pueblo, no hemos encontrado, no han buscado, no han querido encontrar las autoridades de la Fiscalía General del Estado medidas para regresarle al pueblo lo que le han robado, como lo dice la 4T comúnmente. Hay pocas cosas que decir en este mini informe. Obviamente lo más importante en este momento debería ser el Plan Estatal de Desarrollo. Creo que ese documento sí tendría que tener una importancia y una prioridad para esta administración como no lo ha tenido nunca. Los anteriores planes estatales de desarrollo han sido meros cuentos chinos, han sido buenos deseos, han sido sueños y ojalá no se caiga en la tentación en esta administración porque se ha visto mermada su exhibición o su alta publicidad, primero por la veda electoral, ahora por un informe que no tiene razón de ser desde mi punto de vista, y después el periodo se reduce a una semana y media como máximo para presentarlo. En lo del informe hay que ser concretos, un estado de cosas de lo que hizo la administración anterior, sacarle los trapitos al sol y ponerle ahora sí fechas fatales porque ahora sí le urgen a la sociedad y un proyecto o un bosquejo del proyecto lo que tendrá que ser el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Y qué acciones ustedes consideran que van a seguir pendientes y que van a ser los grandes ausentes dentro de este informe de actividades que está programado, le comentaba usted que nos está acompañando, para el domingo 12 de marzo? Pues bueno, digo, yo insisto, no hay mucho material de donde puedan el gobernador sacar los elementos pues para llenar para satisfacer un informe de labores. O sea, yo coincido con el compañero Marco Vázquez en el sentido de que, bueno, yo creo que va a destinar esta oportunidad pues a sentar bien las bases de lo que será su proyecto de gobierno, anunciar las obras relevantes que va a tener la administración estatal para este primer año, pero pues difícilmente va a pasar de ahí. O sea, y quiero reiterar, o sea, yo estoy enterado de que había la intención, precisamente por esas mismas razones que estoy exponiendo, de modificar la Constitución y prolongar el informe, o sea, posponerlo para septiembre próximo. No lo hicieron, no sé si por conveniencia también electoral, o por conveniencias políticas, pero pues creo que era lo más saludable en estas circunstancias, ¿no? Entonces habría que esperar al domingo para ver qué es lo que van a informar ahí dentro de ese ejercicio que van a tener. Mauricio, la misma pregunta.
Pues insisto, el gobernador va a tener esta oportunidad de lucirse, ¿no? Digo, a final de cuentas los informes son antes llamados el día del gobernador, de dejarse papachar, de salir en las primeras planas de los medios, las notas principales, pero más allá de eso, ¿cuáles son los pendientes? Pues es que qué pendiente puede tener un gobierno a los 5 meses de haber iniciado. O sea, realmente los pendientes serían en el primer año. Habría que escucharlo, ¿no? Y hacer un comparativo de los compromisos de campaña con lo que ha realizado, pero en 5 meses es complicado haber cumplido alguno de los compromisos que hizo durante su proselitismo, durante su campaña. Entonces, por eso insisto, me parece que tiene poco que informar, sí mucho que decir sobre el futuro, pero poco que decir sobre el pasado, ¿no? Que son, insisto, 5 meses y del presente. ¿Qué pendientes puede haber? Pues no, la verdad es que no podríamos, en alguno el Estado sigue caminando, sigue avanzando en muchos aspectos. En materia de desarrollo económico, pues no se han detenido las inversiones, no se han ido empresas. En materia de seguridad, pues bueno, sí ha habido algunos eventos, pero más o menos transita como el año pasado en materia de seguridad. No ha habido retrocesos, quizá no ha habido grandes avances, porque en 5 meses no se puede dar un gran avance. Hay pendientes, pues sí, pero son del gobierno federal, ¿no? Que el presidente vino y prometió varias cosas y no las cumplió, ¿no? Como aquel adelanto de participaciones y no los envió y tuvo que verse las negras el gobierno del estado para cumplir con algunos pagos, algunos acuerdos. Pero no puede haber pendientes en 5 meses de una administración de 6 años. Ok, correcto. Marco Antonio. Yo veo el vaso medio vacío. Yo creo que los pendientes son todos, ¿no? Digo, ojalá los pendientes sigan siendo todos porque poco le hemos visto de acciones a esta administración que recién entra. Lo que sí hay que aclarar es que le queda suficiente tiempo para hacer todo lo que nos ha prometido en la campaña y todo lo que han dicho al respecto de cómo iba a avanzar Tamaulipas. Los avances, aquellos agoreros del desastre que pronosticaban un grave problema en materia de seguridad pública, que creo que se quedaron con las ganas de ver un desastre en el Estado. Creo que estamos bien. No podemos hablar de excelencia, ni podemos hablar de que se han hecho las cosas en forma adecuada hasta en tanto no se sigan registrando eventos en algunos municipios. Pero estamos muy bien, o estamos bien en comparación a años anteriores. No hubo el grave problema que todos esperaban. En materia de desarrollo económico, a la secretaria creo que de repente se ha quedado dormidita aquí en algunos temas, como el tema de los vuelos en Ciudad Victoria, como el tema del crecimiento que vemos alrededor de Tamaulipas, y que no aterriza en el Estado algo de ese tamaño, que ya no lo merecemos, que nos merecemos cosas más grandes a las que hemos vivido, a vivir de la maquila, a vivir de empresas que si bien generan empleos, no le causan un impacto en empleos indirectos que se le llaman posteriormente. Está bien el tema, estamos avanzando o comenzando en ese rubro porque los anteriores gobiernos hicieron las cosas bastante mal. Entonces, con un buen proyecto, ojalá tenga un buen proyecto, ojalá tenga una visión más amplia en ese sentido. Y bueno, pues es lo que pudiera hablarse a 5 meses y 2 semanas de una administración que todavía es demasiado joven como para criticarla. Pero ya está o debería tener los suficientes cimientos como para observar al futuro. Ok, correcto. En la primera parte de la participación de los tres, bueno, coincidieron en que tal vez sí pudieran haber algunas modificaciones. ¿Crees que sea viable, Rogelio, en las próximas administraciones, que no sea tan breve el resumen de acciones o un informe de actividades?
Sí, yo creo que finalmente lo van a tener que hacer, o sea, ahí el tema es, yo creo que uno de los factores que impidió que se hiciera esta reforma para acomodar el informe a septiembre es precisamente esa disputa que todavía se trae dentro del Congreso del Estado, ¿no? Y recordemos que existe todavía ahí un candado en la Constitución vaya, hacer una reforma en la Constitución local todavía es complicadísimo, ¿no? Porque, pues bueno, se pide todavía el voto de los ayuntamientos, las bancadas están bastante polarizadas, continúa el pleito ahí entre la bancada de Morena y del PAN por temas como precisamente. Entonces creo que no hubo éxito en la conciliación interparlamentaria para que avanzara esta reforma, y creo que por eso no se ajustó a la fecha. Pero yo confío en que seguramente pues, para el próximo año tal vez ya se modifique esta situación y que bueno, ya sea un informe, pues ahora sí que anual, ¿no? Que finalmente pues para el próximo año, ya en marzo, ya entonces ya sería un informe anual, ¿no? Pero es un tema que seguramente va a ser modificado. ¿Y no crees que ya una vez que pasó un año, bueno, que ya se haya pasado este término, que no se lograron hacer los consensos, lo dejen ahí en el olvido, esa posible reforma en el Congreso, Mauricio? No, yo creo que sí se va a dar. Vamos a ver, habría que establecer bien los tiempos. Eso me parece que debe haber sido antes de este primer informe, para que este primer informe se diera hasta septiembre, pero ahorita a lo mejor ya no se vería el caso, porque entonces, ¿cuándo sería su segundo informe? ¿Hasta septiembre del 2024 o en mismo septiembre del 2023? Entonces sería el informe en marzo y otros 6 o 7 meses para el segundo informe. Entonces ya ahí va a haber hay un abismo, ¿no? Entre los tiempos, va a estar medio complicado. Habría entonces quizás que establecer que el primer informe de cada gobierno, pues a lo mejor no sea en marzo, sino en julio, y de ahí hasta septiembre del siguiente año. Puede ser, sería mejor opción, o ya dejarlo así. Habría que estudiarlo muy bien y, como dice Rogelio, ¿no? Ver los consensos, porque ahora se van a invertir los papeles. Ahora los del PAN van a exigir que vayan a comparecer todos los funcionarios, y Morena va a decir, no, con 3 basta. El año pasado era Morena el que pedía que fueran todos los funcionarios del gobierno, y el PAN decía, no, hombre, con 3 que vayan, más que suficiente. E incluso, bueno, habrá que recordar que las comparecencias durante el gobierno de Cabeza de Vaca fueron muy simples, las desdeñaron. Hubo una ocasión, si no me equivoco, en el 2022 o 21, que el informe fue en marzo y las comparecencias se dieron hasta septiembre, octubre, si no mal no recuerdo, Rogelio. Entonces, pues bueno, se van a ir ahí ahora a invertir los papeles, y la congruencia política se va a invertir. Ok, correcto. ¿Quieres agregar algo, Marco, antes de irnos a la pausa? Pues ojalá eliminen mejor los informes, ¿no? ¿Para qué los vas a cambiar de fechas? No, son eventos que para mi gusto no tienen razón de ser. No tienen razón de ser porque informarle a la población lo que has hecho es decirle nada. Estos informes, siempre he dicho, pues entrégaselos a quienes saben. Entrégaselos a los expertos, que te los analicen, y permíteles que hagan públicos las cosas buenas y las cosas malas. Y entonces sí veríamos mayor transparencia y veríamos sobre todo quejas con un sustento en base a experiencias y a conocimiento, y no simples dichos de personas comunes como nosotros, que a veces queremos hablar de todo sin saber mucho de casi nada. Luego la pregunta sería si van a ser objetivos, como comentas en tu propuesta. Pero bueno, si les parece, vamos a una pausa. Será muy breve, siga con nosotros. Al regreso tenemos más de la mesa de análisis. Ya está aquí, la Expo Mueble de la Villarreal, con precios directos de fábrica, el evento más esperado del año, la más grande variedad en electrónica y línea blanca, solo para ti, del 1 al 31 de marzo. Aquí, los precios sí son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. En Altamira existen lugares donde lo maravilloso no se explica con palabras, se vive a cada latido. Donde la arena dorada ilumina un tesoro por explorar, donde los colores cobran vida, donde la aventura despierta tus instintos.
Altamira es un lugar de tesoros escondidos y extensos ríos que te recibe con los brazos abiertos. Vive Altamira, tierra de aventura. Gobierno Municipal de Altamira. En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas, el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas. Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales. Senado de la República. 65ª legislatura. El Cebeta número 55 te invita a que formes parte de su comunidad estudiantil. Inscripciones abiertas. Te ofrecemos carreras como técnico agropecuario, técnico en ofimática, técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 carretera El Barretal San Carlos, municipio de Padilla. Cebeta 55, tu mejor opción. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en la mesa de análisis de este inicio de semana. Me acompañan aquí en el estudio Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y también Mauricio Zapata. Si les parece, continuamos con el análisis del tema de hoy, que es sobre el informe del gobernador Américo Villarreal Anaya, su primer informe de actividades correspondientes a 5 meses de trabajo en la administración de Tamaulipas, programado para el próximo domingo 12 de marzo. Y bueno, hablando de los pendientes respecto al avance de las carpetas de investigación sobre el presunto manejo irregular del recurso público, ¿hasta cuándo el pueblo de Tamaulipas será paciente para que se le administre justicia, Rogelio? Pues bueno, yo creo que todavía están dentro del tiempo, ¿no? A veces la gente quisiera que estas carpetas de investigación se armaran con facilidad, ¿no? Y que, bueno, pronto se podría proceder pues, penalmente contra quienes están involucrados en esos hechos, pero pues yo creo que en el ámbito jurídico es complicado, ¿no? O sea, no es así, y sobre todo en una administración tan grande, pues a veces reunir los elementos de prueba necesarios para imputarle algún cargo a alguna persona, pues es una tarea difícil y complicada, sobre todo porque, pues bueno, las carpetas de investigación deben ir bien armadas, bien sustentadas, pues para que al momento en que lleguen ante un juez, pues también haya los elementos necesarios para librar las órdenes de aprehensión correspondientes y que, bueno, y sobre todo que el proceso termine en una sentencia condenatoria, que es lo que finalmente se busca dentro de un proceso, ¿no? Entonces, en el ámbito jurídico se dice que hay dos tipos de verdades, ¿no? Una verdad real y una verdad jurídica. La verdad real parece que es la que todos percibimos o conocemos así de bote pronto, ¿no? O sea, vemos, como dice Marco, vemos a un exgobernador que se enriqueció a ojos vistos y pues bueno, así a simple vista pareciera que hay suficientes elementos, pero una cosa es lo que vemos y que lo que sabemos y otra cosa es lo que se logra probar dentro de un expediente que finalmente para efectos legales, que es lo que cuenta, ¿no? Que tanto en este caso el gobierno actual le puede aportar a la carpeta de investigación para probar la responsabilidad del gobernador y de todos aquellos que están siendo sujetos a una investigación por presuntos malos manejos en el ejercicio de sus funciones. Tenemos un mensaje, nos llega un comentario para ustedes. Nos dice, buen día, saludos para los analistas del día. Este informe nos dice, estaría muy bien si se anunciara el encarcelamiento del exgobernador y de todo el equipo de corruptos que lo arropó. Gracias, es el comentario. Mauricio. Pues es lo que espera mucha gente, ¿no? Y lo que está esperado desde el 1 de octubre, ¿no? Que se encarcelen a quienes cometieron saqueos y actos de corrupción. Pero ya llevamos 5 meses y medio y no ha habido nada. Y bueno, la semana pasada cancelaron, o sea, dieron por válido los amparos contra las órdenes de aprehensión del exgobernador. Entonces, va a ser muy complicado que suceda eso, pero pues bueno, ahí están investigando, ahí están buscando, están rascando y pues quizás pronto pueda haber noticias de ese tipo. Que es lo que, insisto, que es lo que espera la gente, lo que espera la población, que se vio muy dolida, que se vio agraviada por la corrupción de la administración anterior y por eso le dio el voto al actual gobernador. Entonces, sí, vamos a votar por ti, confiamos en ti,
échanos la mano con esto, porque nos perjudicaron, nos agraviaron y queremos justicia. Ok, correcto. Marco Antonio. Yo soy de los convencidos en que con la justicia empieza un buen gobierno. El gobierno anterior se hizo tonto con el tema de Egidio Torre Cantú y toda la bola de tranzas que lo acompañaron en su administración. Este gobierno no puede cometer el mismo pecado. La buena administración, la confianza tiene que empezar con una aplicación de la justicia que sea bastante transparente. Yo no digo que metas al ex gobernador a la cárcel, ni que metas al secretario de tal o a la secretaria de salud con todo y que se ve el mugreral que dejaron ahí. Yo digo que les comprueben los delitos, o que si tienen tanta desfachatez la fiscalía en este caso, porque va a ser la encargada de investigar, pues que los exonere y que diga que son inocentes, a ver cómo les va con el pueblo. Es preocupante lo que sucede todavía en la fiscalía, preocupante porque llegó el fiscal general al Congreso de Tamaulipas, les llevó un documento y les dijo: el fiscal anticorrupción no cumple con lo que dice la Constitución o con lo que dicen las leyes para que ocupe su cargo. No pasó los exámenes de control y confianza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es tranza el pelado o creemos que puede hacer tranza según quienes lo analizaron. Y él va a ser el que va a revisar las cuentas de Cabeza de Vaca. Un cabecista vigilando las cuentas de Cabeza de Vaca o vigilando que se cumpla la ley a los amigos de Cabeza de Vaca. Da pena, da vergüenza esto que está sucediendo a los tamaulipecos. Ojalá pronto se actúe en consecuencia y te insisto, es un tema para fortalecer a la actual administración, para fortalecer la unidad entre un pueblo y un gobierno. Todo buen gobierno tiene que empezar por justicia. Si no hay justicia, no hay una administración buena. Entonces, ¿cuánto plazo les queda? Les queda todo el que sea necesario, porque son mucho mugrero lo que hay y hay que empezar a barrer. Lo que no queremos es que al final de la administración no vaya a pasar como lo que hizo Cabeza de Vaca con Egidio, que lo protegió hasta el día que se fue. Ok, correcto. Ya para cerrar, nos quedan 20 segundos para cada uno en el cierre del tema de hoy. Rogelio. Pues bueno, yo de mi parte, en este tema de las investigaciones que están abiertas o que se están siguiendo dentro de la administración estatal, me parece que todavía, y quiero insistir, o sea, hay que tener paciencia todavía, es un tiempo corto todavía el que se ha utilizado para armar las carpetas de investigación, y me parece que llegará el momento en que tal vez no el exgobernador, pero sí muchos de quienes estuvieron al frente de las secretarías, las principales, sobre todo de lo que es, pues bueno, eso sí terminen enjuiciados penalmente. Okay, correcto. Mauricio. Pues igual, ¿no? Insisto, es lo que está pidiendo la gente, que están pidiendo los tamaulipecos, justicia, que cumplan con esta premisa que incluso fue parte de la bandera de la campaña electoral del hoy gobernador. Pero pues bueno, tienen que reunir las suficientes pruebas, tienen que reunir todo lo que marca la ley para poder actuar en consecuencia. Okay. Quiero pensar que ya están en eso. Ok, ¿nos da las 5 palabras? Sí, y es con relación al informe, ¿no? Será un primer informe austero. Ok, correcto. Marco Antonio. Pues buen día. Con eso cerramos. Muy bien. Pues gracias a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio con este tema del primer informe del mandatario estatal a 5 meses al frente de la administración de Tamaulipas. Gracias, Marco Antonio. Gracias, buen día. Rogelio Rodríguez, gracias. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos el próximo lunes. Y Mauricio Zapata, gracias. Gracias, Lucy. Hasta el próximo lunes. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es